En el video anterior estuve hablando sobre todos los verbos que están en tiempo pasado en el capítulo 1 de la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al poner los verbos en tiempo pasado, la mayoría de ellos, da por hecho nuestra salvación, al decir que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, al decir que nosotros hemos sido escogidos, que Dios nos escogió en Cristo, al decir que fuimos predestinados, que fuimos adoptados hijos suyos, al decir que tuvimos una herencia, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo da por hecho la salvación, y ese fue el título de mi video anterior, que se llamó el hecho de nuestra salvación. Esos verbos en pasado implican o dan a entender que nuestra salvación ya se efectuó en la cruz del Calvario y mucho antes en el plan y en los propósitos y en los designios de Dios, antes de la fundación del mundo. El día de hoy me voy a enfocar en el tema de hoy, que lo voy a titular Las riquezas de la gracia, según Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 23. Y quiero comenzar diciendo que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas riquezas de la gracia? Vamos hoy a bañarnos de la gracia de Dios, vamos hoy a salpicarnos de la gracia de Dios, vamos hoy a, como dice aquella canción, a bañarnos, lluvias de gracia, que las lluvias de la gracia de Dios, hoy usted va a entender mejor lo que es la gracia de Dios. Entendamos que la gracia significa favor no merecido. Usted no merece absolutamente nada, pero Dios, en su infinita gracia, en su misericordia, y hoy por eso quiero invitarles a que se bañen, a que reciban la gracia de Dios, según Efesios 1, del 3 en adelante. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, y esa es la primera riqueza. La primera riqueza es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El hecho de que estemos en Cristo, tengamos una posición en Dios, ya nos dice que nosotros hemos sido bendecidos. Pero vean ustedes que dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No tendría sentido que Dios el Padre nos hubiese bendecido para que viviéramos una vida plena en esta tierra que es temporal, en este mundo, en esta vida que es temporal. A algunos Dios los bendice de esa manera, pero la bendición que Dios ha ofrecido en Cristo, estando en la posición de Cristo, por su misericordia, por su gracia solamente, que es una de las riquezas de la gracia de Dios, es precisamente una bendición que trasciende, que va más allá de lo físico, que va más allá de lo temporal. Es una bendición que dice que es espiritual en los lugares celestiales. Hay una herencia en los lugares celestiales, y esa es la primera riqueza de la gracia. La primera cosa que Dios hace con el creyente cuando lo llama es otorgarle una bendición de tipo espiritual, todo tipo de bendición espiritual que Él está aguardando para Él en los lugares celestiales, por el hecho de que nosotros estamos en Cristo. La segunda riqueza, esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. La segunda, bueno, nosotros hemos recibido la elección, hemos sido escogidos, una elección que no fue accidental, una elección que no fue producto de nuestra propia voluntad o nuestro propio deseo. No, una elección planeada desde antes de la fundación del mundo por Dios. El versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y esa es la tercera riqueza. La primera es bendición espiritual en lugares celestiales, una bendición que trasciende en la vida venidera, porque nuestra vida no se acaba con la muerte. Tenemos vida eterna, según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos recibido vida eterna en Cristo. Dios tiene una bendición espiritual, nos ha bendecido ya en el sacrificio de Cristo y en la exaltación de Cristo con toda bendición espiritual, para que cuando muramos y partamos de esta tierra nos encontremos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales que trascienden, que van más allá de estas bendiciones. Y aquí nosotros nos alegramos con cosas que recibimos, con bienes materiales que recibimos. En el cielo están ya las riquezas planeadas y diseñadas por Dios en su bendición espiritual. Y la segunda es que Dios nos eligió. Nosotros no elegimos a Dios. La riqueza de la gracia consiste en que Dios nos escogió, que Dios fue el que tomó la iniciativa, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo mi elección. Y la tercera riqueza tiene que ver con esto mismo que estuvimos hablando, y es consecuente. Dice: para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Me gusta la versión original que dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin culpa. O sea, nosotros fuimos declarados santos y sin culpa. Es decir, Cristo transfirió o imputó su santidad en mí. No nos está diciendo que tenemos nosotros que ganar la salvación mediante ser santos. Aunque somos santos
como resultado de nuestra salvación, pero la santidad es Cristo en mí, como dice una canción. La santidad es Cristo morando en mí, y además el hecho de que Cristo esté en mí, el Padre me vea a través de Cristo, Él me ve puro, Él me ve sin culpa, hemos sido declarados inocentes delante de Él. Eso es lo que quiere decir este versículo, que en nuestra versión Reina Valera se pierde un poco el sentido, pero búsquenlo en una versión en inglés, dice blameless, significa sin culpa, declarado sin culpa. Y la santidad que Dios nos escogió, Dios nos apartó, nos separó y nos ha dicho, tranquilo, tú no tienes culpa. Tu culpa ha sido cargada en Cristo. Eso es riqueza de gracia. La cuarta riqueza de la gracia de Dios es que Dios nos ha predestinado. Es la cuarta riqueza, la predestinación para la adopción de hijos suyos por medio de Cristo. No todo el mundo es hijo de Dios. Vean ustedes lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron y los que creyeron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice que estos que han sido nacidos de Dios, no es porque yo crea solamente, no basta creer solamente. Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que hacer su obra de regeneración en mí, de llevarme a que yo me haga una nueva criatura. Por eso es que dice los que han nacido de Dios en el versículo 12 y 13 en adelante de Juan. No es solamente creer, Dios ha hecho su obra, de manera que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y nos ha adoptado para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo y de la regeneración. La quinta es que nosotros hemos encontrado aceptación por gracia en el amado Hijo, en Jesús. En Jesús Dios tiene toda la complacencia y dice que nosotros somos aceptos en el amado. Si el mundo te ha rechazado, si tu familia te ha rechazado, si todo el mundo te ha dado la espalda, y es muy difícil que Dios vea a la humanidad con ojos buenos, porque nosotros todos caminábamos a espaldas de Dios. Sin embargo, en Cristo nosotros fuimos aceptados, fuimos aceptos, fuimos recibidos, fuimos reconocidos por Dios como por gracia, por el amor que el Padre le tiene al Hijo, de manera que hay aceptación, y esto es una de las riquezas de la gracia. Les dije que nos íbamos a salpicar o nos íbamos a rociar o a bañar de la gracia de Dios, y esta es la quinta riqueza de la gracia. La sexta riqueza lo encontramos acá mismo, donde dice que nosotros hemos recibido redención disculpen, me faltó la R ahí, por su sangre y el perdón de nuestros pecados, en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, vean, las riquezas de su gracia. Es que la gracia de Dios nos otorga redención por la sangre de Jesucristo y nos otorga el perdón por los pecados en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Los pecados, estos verbos, el verbo tenemos está en aoristo, que es un verbo de continuidad, es decir, Dios nos sigue redimiendo, Dios nos sigue perdonando, a pesar de que muchas veces le fallamos a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Aquí está escondida la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y de la glorificación. La justificación, Dios nos declara perdonados de nuestros pecados pasados. En la santificación, Dios nos declara perdonados y redimidos de nuestros pecados presentes. En la glorificación, Dios nos declara perdonados de nuestros pecados futuros. Esto es herencia y es riqueza de la gracia de Dios. La siguiente riqueza es que hemos recibido sabiduría e inteligencia. Les decía en el video anterior que la palabra inteligencia, que se traduce inteligencia, es entendimiento. ¿Para qué? Me faltó la A ahí también. Para entender la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos nosotros acá, que hizo sobreabundar. Dios hizo sobreabundar. Dios se rodeó de diferentes estrategias. Dios buscó todos los métodos, porque Dios es un multiforme. La multiforme gracia de Dios es multiforme en su gracia, para mostrarme, para hacer sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia, y pudiéramos nosotros entender su voluntad, como dice acá en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Solo Dios lo pudo hacer, nosotros no fuimos tan capaces de hacerlo. Créanme, por mucha filosofía que estudiemos, por mucho razonamiento que tengamos, por muchos estudios seculares que tengamos, por mucho que investiguemos, no podemos encontrar a Dios a menos que Él se nos revele a nosotros y haga abundar, sobreabundar su gracia para con nosotros, según la riqueza de su gracia, nos haga sobreabundar para que nosotros podamos tener sabiduría e inteligencia para entender por fin el misterio, sin explicación teológica alguna, lo entendimos por el Espíritu que vino a nosotros
y nos dio a entender que nos reveló a Cristo y nos dio a entender que Jesucristo es el único que nos puede salvar y que nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras. La octava riqueza de la gracia, son muchas, es una herencia con propósito en Dios, y lo encontramos en el versículo que sigue. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una herencia que Dios tiene para con nosotros, con propósito, con propósito. Muchos de nosotros no teníamos sentido en la vida, y a partir que llegamos a Cristo recibimos dones, recibimos herencia. Aquí también experimentamos parte de los dones que Dios da, y recibimos una herencia con propósito en Dios. Pero eso no se termina aquí, seguirá esa herencia en el más allá, y Dios tiene un propósito con la herencia que tiene para nosotros, de alegrarnos, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir satisfechos, no por nuestros méritos, por lo que Cristo conquistó en la cruz, por los méritos de Cristo solamente, y eso es riqueza de gracia. La novena riqueza la encontramos acá en el versículo 12, que dice que Dios nos ha escogido a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si algo suena como una alabanza para Dios, no es nuestra música, aunque nuestra música pudiera ser una alabanza para Dios, es verdaderamente nosotros, la conquista de Cristo en la cruz de su iglesia. Nosotros como pueblo de Dios somos la verdadera alabanza que le da gloria a Dios. Eso es por la gracia, no porque nosotros seamos algo. Pero dice, Dios nos ha escogido en esta herencia a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Nosotros somos la alabanza que mejor suena a los oídos de Dios, la alabanza que le da gloria a Dios. De manera que eso es por gracia solamente. La décima riqueza de la gracia es que Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo de la promesa como garantía de redención plena. Parcialmente hemos sido redimidos, parcialmente hemos sido salvados, pero aún seguimos en la tierra. Pero Dios dice, en el más allá tienes la garantía de que mi salvación se va a completar y va a consumarse, porque he puesto en ti, te he convertido en el templo del Espíritu de Dios, he puesto en ti el Espíritu de Dios como garantía, como un adelanto, como un pago por adelantado, como que si fuera un pago por adelantado de una posesión que yo voy a adquirir, dice Dios, y precisamente el Espíritu en nosotros, dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Nuevamente, para alabanza de su gloria. La décima riqueza, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más riqueza que esa? Es Dios mismo habitando en nosotros, siendo nosotros hombres mortales y que le fallamos al Señor. Esa es una maravillosa riqueza, y que a pesar de que fallamos, no se va el Espíritu de nosotros, se va el gozo de la salvación, como dijo David en el Salmo 51. No quites el gozo del Espíritu Santo en mí, el gozo de tu salvación. Se va el gozo de nuestra salvación, mas no nuestra salvación. No se va el Espíritu, se contrista, se entristece, mas no se va. Sigue allí, a pesar de que nosotros somos vasijas de barro y somos mortales y seguimos fallándole a Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es una riqueza de gracia solamente. No, solo la gracia puede explicarlo. El 11, tenemos una esperanza ofrecida. Esto lo encontramos en el versículo 18, cuando el apóstol pide a Dios que nosotros podamos entender. El versículo 17, para que Dios dice, vamos a leer el 6, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, una esperanza ofrecida por Dios. Dios me ha llamado a una esperanza, y yo necesito saber cuál es esa esperanza. La gracia de Dios me otorga mi esperanza. Yo no merezco nada, yo no merezco absolutamente nada, pero la gracia de Dios me va a salpicar de la esperanza. Me tiene una esperanza, como Pedro describió, una esperanza inmarcesible, incorruptible, una esperanza viva, una esperanza que está ligada a la resurrección de Jesucristo. La 12ª riqueza de la gracia la encontramos acá mismo en este mismo versículo. Dice, las riquezas de la gloria de la herencia de Cristo en los santos. Hay unas riquezas de la gloria en el versículo 18. Ahí mismo dice, ¿cuál es la riqueza? Para que podamos saber cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, la herencia de Cristo en los santos. Las riquezas de la gloria. Nosotros no tenemos idea. Pablo dice que la esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? Pero la esperanza que no se ve, esa es la que aguardamos con mucho anhelo, porque si ya se nos dice qué es lo que vamos a ver,
ya no sería esperanza. Imagínense las riquezas de gloria. Dios tiene niveles de gloria y tiene riquezas de gloria que están reservados como herencia conquistada por Cristo para los santos. Entonces eso es por gracia, no porque yo merezca nada. Repito, nosotros no merecemos absolutamente nada. Lo que recibimos es por la sola riqueza de la gracia de Dios. La 13ª es la supereminente grandeza del mismo poder está en nosotros. Ese poder que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra, lo hizo sentar a la diestra del Padre como máxima autoridad, con un nombre que es sobre todo nombre, según lo dice el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente? Supereminente significa muy alto, muy elevado. La muy elevada grandeza del poder que resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la diestra del Padre con un nombre, o recibiendo un nombre que está sobre todo nombre, y poniendo a Cristo por encima de todo principado, de toda potestad, de todo poder, de todo señorío, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, nosotros tenemos ese poder morando en nosotros. Es el Espíritu de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, mora en nosotros. Y esto es riqueza de la gracia. No lo merecemos, pero está allí, es la promesa de la resurrección. Y el número 14, tenemos que Jesucristo nos hizo el cuerpo de Cristo y su plenitud. Jesucristo nos hizo el cuerpo de Cristo, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta es una riqueza. Yo merezco ser el cuerpo de Cristo. Yo no me siento como parte del cuerpo de Cristo humanamente hablando. Solo por gracia puedo aceptar lo que Cristo conquistó en la cruz con su sangre. Nos hizo su cuerpo, el Padre nos convirtió en el cuerpo de su Hijo y además nos convirtió en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, casi nada. Nos convirtió en su meta final, en el tope, en lo máximo, en su mayor herencia, la iglesia. Estas son las riquezas de la gracia. ¿Cómo no servirle al Señor y serle fiel con todo lo que Él nos ha dado? Nos ha dado un baño de gracia de la cual nosotros no podemos deshacernos. ¿Y cómo pensar que la salvación la podemos perder? Absolutamente equivocados están los que piensen contrario a que la salvación se pueda perder con toda la riqueza de la gracia. Es insultar la gracia de Dios, es oponerse al plan de Dios, es destruir y desbaratar el diseño que Dios ha trazado para enriquecernos con la riqueza, valga la redundancia, con las riquezas de la gracia de Dios. Y solamente las estudié en el capítulo 1, pero sé que continúa en el capítulo 2 y a lo largo de toda la Biblia encontramos las riquezas de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.